una tierra donde vivió José Ángel Valente, uno de los grandes poetas españoles. Los que escribimos poesía tenemos muchas obligaciones y tenemos muchísimo que aprender de toda la herencia de Valente. Es decir, los que escribimos en Almería tenemos que tener una exigencia enorme con nosotros mismos. No podemos estar con el halago continuo y con el aplauso continuo, que eso indudablemente no sirve para crecer. Hay una carta que yo creo que es fundamental en la poesía española, la carta feroz que le mandó Salvador Dalí a García Lorca cuando Lorca publicó El romancero gitano en el año 1928, y Dalí le hace una crítica tremenda a lo que Lorca estaba tan satisfecho de haber escrito El romancero gitano. Esa es una carta crítica tremenda, pero es la carta de amor más extraordinaria que se haya mandado a un poeta, porque Dalí tenía razón en lo que estaba planteando. Gracias a eso, Lorca llega a escribir Poeta en Nueva York, y gracias a eso escribe todo ese teatro magnífico y la gran obra que es para mí La casa del Nardo. Creo que es lo mejor que escribió Lorca en toda su vida. Y esa carta crítica de Salvador Dalí sirvió para que el poeta creciera. ¿A qué viene todo esto? Pues viene a que estamos en una ciudad donde los poetas tenemos que exigirnos, pero exigirnos también entre los amigos, exigir a base de bien para que el poeta vaya creciendo. Yo voy a hablar con palabras llenísimas de cariño hacia Virginia, pero también con la exigencia la exigencia que da el amor hacia las personas que admiramos y que queremos. Cuando escribí el prólogo para Depredador, decía, entre otras cosas, era febrero del año 2015, por lo que ya es ahora y por aquello que puede llegar a ser, quien con tanta seriedad y entrega se arroja a la experiencia límite del verbo y al sacrificio absoluto de la quemadura originaria. Aspiro a la persistencia de un mundo de inocencia primera. Está en sus 500 poemas, ese mundo de inocencia, ese mundo de un encanto especial, que es suyo, de sol bienaventurado y de quietud contemplativa. Su poesía es un estado donde se hacen posibles los imposibles. El trabajo que está haciendo Virginia es absolutamente admirable y la exigencia interior enorme, y sus lecturas, yo ayer estaba en su casa llenísima de libros por todo sitio. Las lecturas son constantes, hay un diálogo enorme con todas esas lecturas. Hay por tanto una subida del espíritu y un anhelo de iluminación. Algo de eso decía en el prólogo del primer libro. A mí me parece que es de una gran valentía, yo no sería capaz de hacerlo, publicar 500 poemas en un tomo, siendo tan jovencísima como es, en esta hermosísima edición del Fondo Cati, donde están los borradores, los esbozos, las ráfagas, las olas, los aletazos, pero todo iluminado con una belleza interior que es enorme. Ahí está una poesía sin peso, leve. Ahí está lo tenue. Lo tenue yo creo que es lo que mejor define a esta poesía de Virginia. Lo exquisito. Y escrito todo con una claridad famosa. Ahí está la lección de Valente, que yo creo que es una exigencia que tenemos que plantearnos los poetas de Almería. No puede ser que Valente haya pasado por aquí y que todos nos vayamos a aplaudir una y otra vez con el halago fácil y sin ver crecimiento de fondo. No puede ser. Creo que esa exigencia tiene que ser grande. Es un movimiento desde lo hondo y hacia arriba.
está muy bien este espacio físico porque movimiento desde el hondo hacia arriba, hasta donde tanto arriba. Lo que voy a leer sobre el libro, que es una cosa rápida, se titula En la vena sufí de ese silencio. Hablamos mucho de sufismo, se ha puesto de moda hablar de sufismo, pero muy poco han llegado a profundizar en esta corriente neoplatónica que en Almería fue tan importante. Ismael y Virginia se han ido a hacer el recorrido de Miguel de Molinos, han estado en su pueblo, han leído a Miguel de Molinos, leen a Aín Arabi de Murcia, a Aín Alarib de Almería, es decir, que saben lo que significa el sufismo para la poesía de Almería. Podemos despreciar en esta ciudad la lección de Valente, vuelvo al punto de partida, que fue un gran lector de los poetas sufíes, no solo de Almería, sino de toda la Andaluz. Podemos prescindir en un sitio donde la luz es clave, toda la poesía del sufismo, yo creo que no. En la vena de ese silencio. En este diario de su creación poética nos encontramos por dónde se deriva su pensamiento cada día y hasta dónde llega su anhelo interior a cada instante, porque Sima, galería o laberinto se afana en su trabajo y en su alumbramiento. No encontraremos escenografía ni armazón ficticio de teatro, todo está al descubierto y en su desnudez, todo lo humano, todo lo imaginable e inimaginable, las dudas, esbozos, titubeos, el diálogo del momento con las cosas amadas que le hablan, su inmersión del paisaje, el amor, el ansia de pacificación del aire y de la tierra, cuanto golpea en su conciencia, su elegancia, su finura de seda, con todo lo creado y lo sufriente, con lo que salta el día o ensombrece su lengua de ceniza, pues nada le es ajeno. Todo puebla su cúpula transparente y ramifica sus jazmines. Cantar a media voz, susurrado, para no ahuyentar el vuelo de sus garzas, no es una imagen solo, es que Virginia frente a su ventana tenía las garzas blancas de la antigua Vega de acá, volando cada día. Para no ahuyentar el vuelo de sus garzas, para no abrirle heridas al silencio, pues desde lo callado viene y se pregunta, y en el silencio, siempre activo, toca el cuerpo naciente y el ánima del poema. En la vena sufí de ese silencio hay una senda bien distinta y desacostumbrada del poema, por donde ella camina sin agrandar su estatura, sin perder nunca la verdadera dimensión de sí misma, como si humildemente nos dijera: no me halagues, no me des el nutriente de la soberbia, exígeme si eres mi amigo en la belleza de la misma manera que me exijo. También en la vena sufí de ese silencio está Ismael, y entre los dos ahondan y comparten vetas del oro en sus lecturas y en su descubrimiento. Ella es finura entretejida, él en tiempos, sobre todo en los tiempos, manuscritos. Diario de sus lecturas y revelaciones. Aquí la vemos crecer y embellecerse. En estas páginas hay lucha, pugna consigo misma, no complacencia, no alarde, no jactancia del verso atesorado. ¿Acaso el árbol madre piensa que ha llegado a su cenit, a su mayor altura, por la sencilla floración de cada primavera? Sí, el curso es bello, agradecido, natural, como el almendro nevado en el secano influyente, pues nunca cesa su búsqueda interior, y si reconocemos su voz propia, excepcional y única, también hallamos como suyas la red de sendas por donde transcurre su búsqueda exigente y
los materiales de la creación que impregnan todo su espíritu. Y aquí tenemos vuelos, gorjeos, alas, restos de alas, plumas, plumoncillos, copos leves del cuello de las aves, hilos de nieve del pájaro sufí, que es transparente y tiene un nombre, el pájaro simul, y huellas no visibles de las patas de ese ave sobre la arena húmeda. Y más, un campo inabarcable de silencio, que es la nevada de su fondo. De los silencios llegan las asombrosas variaciones, siguiendo la lección del poeta José